Manuel, gracias por esta entrevista. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos justifica la cancelación del TPS para nicaragüenses, alegando que las condiciones y las razones para esta designación ya no se cumplen. Por el contrario, que el país bajo dictadura permite el retorno adecuado de sus ciudadanos. ¿Qué cosas ignora la administración Trump al ofrecer ese argumento? La argumentación es una discreción dentro de la explicación de la suspensión del estatus temporal. En situaciones anteriores, la respuesta que han dado realmente ha sido una sola línea diciendo ya se superaron las condiciones, no hay explicación más que dar, porque es una prerrogativa del Ejecutivo. Entonces, de alguna manera, la justificación en sí tiene un peso menos. La decisión en sí es la que tiene, digamos, la fuerza de terminar con el programa. Entonces, no es que se está ignorando, sino que realmente lo que hay es una priorización, hay una torpeza en el procedimiento de cómo justificar la razón de ser de eso. Lo mismo se ha visto en otras instancias, por ejemplo, el impuesto de 1% de las remesas no tenía ninguna justificante, pero internamente se filtraron memos que decían que el propósito era de limitar la migración, aunque en público decían que era una cuestión de un trabajo justo, de imponer tributos a ciertos grupos en el país con estatus irregular. ¿Se esperaba acaso un trato preferencial en el caso de Nicaragua por la crisis política? Antes el secretario Marco Rubio, por ejemplo, el secretario de Estado, ha criticado a la dictadura nicaragüense, se ha referido al régimen de Ortega y Murillo como enemigo de la humanidad. ¿Hay o no una posición clara de la administración Trump relacionado al tema migratorio sobre Nicaragua? Nicaragua en el tema migratorio es un país más. Y eso es yo creo que hay que hay que tener presente cuál es la prioridad de política exterior de esta administración, que es muy diferente a entender cuál es su agenda de política exterior. No hay una agenda de política exterior bien definida. Lo que hay es cuatro prioridades. Una, contener la migración, empezando por deportaciones. Dos, reestructurar el Departamento de Estado, reduciendo su fuerza laboral en un 35%. Número 3, lidiar con China. Y número 4, lidiar con aquellos actores que han abusado del régimen internacional liberal. Y eso se refiere a dos actores en particular, el crimen organizado transnacional y las dictaduras. Entonces, lo que ha ido haciendo es ir bajo el checklist, dándole un proceso de ejecución, de eliminación de tareas al respecto. Entonces, no es que porque estamos deportando gente ya no queremos que Nicaragua sea presionada. Creo que hay que tener una perspectiva un poco más política, a pesar de que sí, realmente hay contradicciones en las dos acciones. Por un lado, un silencio y por otro lado, una deportación a un país peligroso. Hay mucho que hacer al respecto. Yo creo que ahí es gran parte del asunto, que la comunidad nicaragüense necesita movilizarse e interactuar con el Ejecutivo, con el Legislativo, para trabajar en una respuesta más proporcional a la situación. Los miles de nicaragüenses beneficiarios, tanto nicaragüenses como hondureños, tienen más de 20 años viviendo en los Estados Unidos bajo este programa. ¿Qué consecuencias tiene el fin del TPS en sus vidas? Bueno, es traumático, es realmente una situación que muchos nicaragüenses que tuvieron que irse de su país por razones políticas la conocen muy bien. Muchos que fueron expulsados por amenazas de muerte o por amenazas de encarcelamiento, o los que no los dejaron entrar al país. Después de decirte que tenés 60 días para empacar tus cosas, tus deudas y todo, y pasarte de un lugar a otro, pues realmente es un trato cruel e inusual. Entonces, las consecuencias son bastante grandes porque estamos hablando de una población que tiene una edad promedio de más de 55 años, que está básicamente a unos 7 años de jubilación y se encuentra en una situación pues de angustia frente a esto. Y quién sabe cuál era la condición socioeconómica que tiene cada una de estas personas, ¿verdad? Entonces, es realmente traumático. Este programa se venía reanudando, es decir, estas personas ya habían vivido esta situación en años anteriores. ¿Por qué se prolongó tanto tiempo este programa que era temporal sin ofrecerles vías de regularización? Esa es la pregunta realmente que los dos partidos necesitan confrontar, rendir cuentas al respecto. Ha habido prácticamente un tipo de riesgo de lidiar con una reforma migratoria
que permita regularizar a millones de personas. En este momento son 13 millones de personas en estatus irregular. Y cada gobierno ha evitado introducir y negociar una reforma migratoria y en vez empiezan a hacer parches. El TPS es básicamente un parche ante la ausencia de una reforma migratoria. Entonces vos lo extendías porque eso era mejor que mandarlos de vuelta, especialmente sabiendo, porque es una realidad, tanto la gente de Homeland Security como los políticos en el Congreso tienen claro que ya son personas que han echado raíces en Estados Unidos. Entonces, el trato realmente es injusto y la responsabilidad tiene que ser compartida, pero en este momento no lo es. A estas alturas, los miles de hondureños y nicaragüenses con TPS no tienen entonces alguna alternativa para regularizarse. ¿Qué les espera? Sí hay alternativas y eso depende de la vía legal que uno pueda conducir. Hay posibilidades de ajuste de estatus. Hubo en el 2016 un litigio que permitió que una persona bajo TPS podría hacer un ajuste de estatus bajo ciertas condiciones. Una de ellas es la reunificación familiar. El que un empleador te peticione es otra opción. La pregunta es, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? O si ya lo han hecho antes, ahí, en el caso de los hondureños, hay como 25,000 hondureños que ya lo han hecho, y en el caso de los nicaragüenses fueron como 1,000 y resto. Entonces, creo que cada caso es individual y pues cada persona tendrá sus razones en la situación en la que se encuentra para resolver su estatus, pero esa es una vía. Está también el litigio legal que se está planteando. Vamos a ver si tiene la misma ruta que se le ha dado al caso de haitiano. Es un litigio que básicamente reta la violación a la ley de procedimientos administrativos. Es bastante complicado. Yo creo que este es un problema fundamentalmente político que puede caer básicamente en manos del Congreso y puede legislar algún tipo de regularización para estas personas. María Elvira Salazar ha planteado de nuevo reintroducir la reforma migratoria que le llama su ley de dignidad, que podría incluir estos grupos que vienen de países políticamente difíciles como Nicaragua. En el caso de las Cortes Federales y de este litigio que comentabas, ¿aún hay frenos para Trump en la vía legal en asuntos migratorios? Claro, hay un freno parcial. En el caso de los nicaragüenses y los hondureños y nepalíes, todavía no se ha manifestado la Corte. En el caso de los haitianos es temporal. Mi preocupación es que cuando yo me fijo en el historial del uso del TPS y el reto legal de reformarlo o de extenderlo dentro de las cortes, el precedente es muy limitado. El precedente realmente es casi inexistente. Venezuela trató de lograrlo y la Corte Suprema pues lo dijo, es discrecionalidad del Ejecutivo. Entonces pues es preocupante cuando prácticamente es una Corte Suprema que tiene la mano derecha a favor del presidente. Sobre las deportaciones, Manuel, este jueves 10 de julio arribó a Managua otro vuelo con 167 nicaragüenses deportados y al momento que grabamos esta entrevista han llegado más de una veintena de aviones con migrantes nicaragüenses expulsados de Estados Unidos. ¿Por qué Daniel Ortega calla sobre el avión militar y la veintena de vuelos que han llegado con más de 2.400 deportados? Porque no querés decir que te están devolviendo gente de otros países. Guatemala no lo dice, Honduras no lo dice. A veces lo aprovechan por razones políticas. Libre en este momento está pasando por una crisis política y un escándalo porque se les acusa de no haberse movilizado a favor de su diáspora con la cancelación del TPS. Daniel Ortega realmente no tiene ningún interés de abordar estos temas migratorios en público. Más bien el riesgo que lo utilice como parte de su espectáculo político mediático es problemático, porque va a decir, miren, hasta los gringos nos están diciendo que somos un buen país. Entonces, yo creo que mejor que sigan como están. En el caso de Nicaragua, Estados Unidos asegura que no da nada a cambio para que los países readmitan a sus propios ciudadanos. Que Ortega los reciba sin resistencia, sin pronunciarse, sin quejarse, lo quita del radar de las presiones de la administración Trump en asuntos políticos. No, yo creo que Nicaragua sigue en el radar de la política exterior de Estados Unidos. Simplemente en este momento no se está trabajando América Latina. Se pasó un decreto sobre Cuba hace un par de semanas, un decreto que reanuda algunas políticas que se habían implementado antes, especialmente lo respectivo
a viajes, yo creo que Nicaragua está dentro de esta lista de países al cual se le va a presionar. Sin embargo, en este momento las prioridades del Departamento de Estado están en su reestructuración y vamos a ver después de septiembre, en el otoño, qué es lo que va a surgir en relación con América Latina. Pero yo creo que ellos lo saben muy bien que no van a cantar victoria y en lo que respecta a la provocación que ellos hacen, pues alguien está tomando nota y eso sí es algo que tal vez ellos han subestimado. Tampoco nadie puede controlar lo que dice Daniel Ortega, pero todo aquí en Washington se toma nota. ¿Se conocen cuántos son los nicaragüenses que a esta fecha tienen casos pendientes de deportación o con órdenes de deportación? Mira, casos pendientes de deportación de nicaragüenses son 300,000, órdenes de deportación son un poco más de 100,000. Y de esas, 75,000 son órdenes de deportación que se han presentado desde el 2018 para el 2025. Entonces, yo creo que son las personas que pueden estar bajo mayor riesgo de deportación. Sin embargo, los primeros en ser deportados son aquellos que tienen algún antecedente criminal y se quedaron en Estados Unidos ilegalmente después de haber cumplido con su sanción y ahora los están agarrando. Así que esa es la situación en ese contexto. ¿Y esos casos pendientes de deportación incluye o excluye a las personas que llegaron con parol y que no hicieron, por ejemplo, un ajuste de estatus en Estados Unidos? No, estos van a agregarse a ese número. Son cerca de 60,000 personas que no hicieron ajuste y van a quedar, digamos, en un estatus irregular sin autorización laboral y sin autorización de permanencia. Entonces, es una situación complicada. ¿Qué efectos esperan del nuevo plan fiscal en las deportaciones? ¿Aumentarán significativamente las deportaciones en el corto o en el mediano plazo? Yo creo que a partir de octubre va a haber un mayor esfuerzo en las deportaciones. Obviamente lo están calibrando también con la opinión pública que está reaccionando no favorablemente a las deportaciones y también en parte a lo que los políticos en el Congreso están planteando sobre la forma en que se están produciendo las deportaciones. Entonces, aunque te han dado luz verde financieramente, yo creo que no se sabe realmente cuál va a ser la magnitud. Sin embargo, por lo menos en lo que queda de este año, octubre, noviembre, diciembre, sí va a haber un aumento sustancial de las deportaciones y habrá que ver de qué tamaño va a ser la magnitud del próximo año, pero de mi perspectiva, con el aumento de oficiales de migración, estábamos hablando por lo menos 500,000 de personas que estarían siendo deportadas el año que viene.